Va a ser muy duro y difícil parar el virus. Una crisis nueva, sin precedentes. Test, test, test. Bienvenidos de nuevo a Wuhan. World will not go back to what it was in the past. Efectivamente, no sabemos cómo va a ser la situación cuando todo esto acabe, cuando estemos en la era post-pandemia. Lo que sí que sabemos ahora mismo es que si hay un país que ha ganado durante el año de la pandemia, ha sido China. Podemos hacer un viaje en el tiempo. Nuestra historia comienza en un pequeño hotel de Wuhan el 21 de enero de 2020, justo un día después de que la Organización Mundial de la Salud confirmara que el nuevo coronavirus se transmitía entre los humanos. Yo era el único cliente alojado en un hotel en el que solo quedaba un recepcionista trabajando. Nada más verme, me dijo que me quitara la mascarilla de tela que llevaba, porque con ella iba a morir seguro. Nunca supe si bromeaba o no. Llegué a Wuhan cuando tan solo había 300 contagios y 6 muertos. Lo que me encontré fue un guión de una película de miedo de serie B. Una ciudad gris y húmeda en el centro de China, millones de personas que iban con mascarillas por las calles, una contagiosa enfermedad que se expandía cada día más y que había salido de un mercado donde vendían desde cocodrilos hasta carne de puercoespines. Era la víspera de las vacaciones del Año Nuevo Chino. El brote llegó en la peor época del año, en la que había más movimiento, con cerca de 3.000 millones de desplazamientos. El 23 de enero, los militares bloquearon todos los accesos de Wuhan. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Fue el comienzo de la primera cuarentena de la pandemia. Es nuestro cuarto día aquí en Wuhan, hoy llueve bastante. Nos hemos levantado con la noticia de que hay otras 5 ciudades de la provincia de Hebei que están también bloqueadas. Un caso del que se van a mandar muestras con una probabilidad de infección muy baja porque no tiene características clínicas, las tiene al límite. A miles de kilómetros de Wuhan, el día del Año Nuevo Chino, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias del Ministerio de Sanidad, compadece por primera vez asegurando que es muy poco probable que se importen casos de China y que este coronavirus es como una gripe común. Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Mientras, en Wuhan los hospitales empezaban a estar desbordados. Muchos pacientes estaban tirados en el suelo porque no quedaban camas libres. La situación era caótica. Fue el preludio de lo que pasaría más adelante en el resto del mundo. Mientras los hospitales cada vez estaban más llenos, las enfermeras se cortaban el pelo por miedo a que las trazas de coronavirus se les quedaran en los cabellos. Más de 1.000 médicos militares acudieron a Wuhan para echar una mano. Las autoridades chinas decidieron empezar a construir un hospital en 10 días para alojar a los pacientes que tenían síntomas leves, y así no saturar las urgencias. Desde Estados Unidos, miembros del gobierno de Donald Trump empezaron a lanzar teorías de que el coronavirus podría haber salido del laboratorio de máxima seguridad que hay en el Instituto de Virología de Wuhan. Allí, los virólogos chinos llevan años estudiando los coronavirus de murciélago. Los contagios seguían subiendo y ya se habían detectado casos en más de una decena de países, entre ellos en Estados Unidos. A nivel mundial, se hablaba del comienzo de una posible pandemia, aunque la Organización Mundial de la Salud apostó por no declarar el coronavirus como una emergencia de salud pública hasta el 30 de enero. Séptimo día de cuarentena en Wuhan, son las 12 menos cuarto de la noche aquí en China. Estamos dando un paseo por la carretera totalmente vacía, apenas se ve algún coche de emergencia que traslada a los pacientes que sienten algún síntoma del virus al hospital. Cuando en Wuhan se decretó el confinamiento, dentro de la ciudad quedamos atrapados 21 españoles. Muchos países ya habían comenzado a repatriar a sus nacionales. Junto a donde vivimos, y esto es lo que nos encontramos en la calle. Nada de nada.
Estamos en el primer control para salir de Wuhan, camino del aeropuerto. Nos han pedido aquí la documentación, ya estamos todos los españoles subidos al autocar y si tenemos suerte y ninguno damos fiebre, nos montaremos en el avión. Finalmente, los españoles salimos el 31 de enero junto a los británicos, en un avión de una compañía española pero fletado por Londres. En Wuhan ya había 8.000 contagios y 200 muertos. Ya embarcando al avión a las 8 menos 20 horas locales. Por fin, parece que ya nos vamos para Madrid y terminamos esta cobertura en Wuhan. Ahora toca unos 14 días de cuarentena en el hospital y ha sido un verdadero placer hacer esta cobertura para ustedes. Aquel 31 de enero, España confirmó su primer caso de coronavirus en La Gomera. Se trataba de uno de los 5 alemanes que fueron aislados en el Hospital Virgen de Guadalupe. 2 de ellos habían estado en contacto con un caso positivo en su país. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Ahora mismo la información que tenemos dice que hay indicios, obviamente esto hay que verificarlo, hay que tener mucho cuidado con esos datos, pueden ser muy preliminares y puede cambiar de un día a otro en un sentido y en el otro, pero sí que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible. El avión de Wuhan llegó a Madrid escoltado por un grupo de militares. Saludaron como si fuéramos héroes que acababan de volver del frente. Hasta ese momento, ninguno éramos conscientes de cómo se estaba viviendo la noticia en España. Las televisiones estaban emitiendo en directo nuestra llegada. Fue como una película, todo el ambiente exagerado que se montó dio pie a ello. Fuimos al hospital escoltados por 12 furgonetas de policía, 2 ambulancias, un helicóptero y varios coches de patrullas de televisión que nos seguían. Nuestra cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid se puede contar en 73 pasos. Es la distancia exacta que había si uno cruzaba todo el pasillo, con habitaciones a ambos lados. Yo estaba en la última de la izquierda, la 1702. Tenía unas vistas panorámicas al sur de Madrid. Era la ventaja de estar en la planta 17. Sexto día de cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Aquí estamos los 21 españoles que fuimos repatriados de Wuhan. Ayer por la mañana nos realizaron una prueba estreptocócica para determinar si teníamos el coronavirus. Nos metieron un hisopo, que es un bastoncillo de algodón por la garganta, para ver si entre las bacterias encontraban algún rastro del virus, y a última hora de la tarde nos comunicaron que todos habíamos dado negativo, con lo cual estamos completamente sanos, pero aún así tenemos que cumplir el total de los 14 días de cuarentena, porque es el compromiso al que llegó la Unión Europea con el gobierno chino a cambio de dejarnos salir. Todos seguíamos con la cabeza puesta en Wuhan. Las cifras del 2 de febrero decían que había 14.445 personas contagiadas y 304 muertos. Cada día se disparaban los nuevos casos, aunque pocos se fiaban de las cifras de China. De lo que no había duda era de que el virus ya se había propagado por 24 países. Durante la cuarentena en el hospital se confirmó la primera muerte por el virus fuera de Wuhan. Fue el 2 de febrero. Un hombre chino de 44 años había muerto en Filipinas. Otra noticia destacada era que se había terminado el hospital de Wuhan, que se empezó a construir 10 días atrás para atender a los pacientes con síntomas leves. 4 días después, la noticia fue que, por primera vez desde que empezó el mal vírico, apareció el primer mártir del coronavirus. Era un médico. Se llamaba Li Wenliang. El 31 de diciembre, el Dr. Li alertó a su grupo de compañeros de facultad de que tuvieran cuidado porque había un peligroso virus propagándose por la ciudad. La policía lo detuvo y lo acusó de difundir noticias falsas. El 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud anunció que COVID-19 sería el nombre del nuevo coronavirus. A virus can have more powerful consequences than any terrorist action. Después de 2 semanas de cuarentena, los 21 españoles salimos del Hospital Gómez Ulla. Nunca nos habríamos imaginado que un mes después España decretaría un estado de alarma y se convertiría, tras Italia, en la nueva Wuhan de Europa. Y yo pediría que cuando estas personas lleguen a sus casas, a su domicilio, a sus pueblos, a sus ciudades, pues sus vecinos y sus amigos les den la mano, les abracen, los padres de los que tienen niños que son compañeros de estos
hijos, que sigan jugando con ellos. Están perfectamente sanos todos y no hay ningún problema. En Mallorca tenemos también diversos grupos. Mientras en España se estaban disparando los contagios, en China la situación iba a la inversa. El 10 de marzo, 48 días después del inicio de la cuarentena de Wuhan, el presidente chino, Xi Jinping, visitaría el epicentro de la pandemia para proclamar que su país había ganado la batalla contra el coronavirus. 8 días después, el 18 de marzo, Wuhan y su provincia, Hubei, que llevaba casi 2 meses en un estricto confinamiento, amaneció por primera vez sin un nuevo caso de contagio. Tuvimos que esperar hasta el 8 de abril para poder viajar de nuevo al epicentro de la pandemia y poder contar desde dentro el fin de la primera ciudad sitiada por el coronavirus. Bienvenidos de nuevo a Wuhan, al epicentro del coronavirus. Aquí estamos, 2 meses y medio después, en la céntrica calle de Jingjing Road. Hemos vuelto para documentar la apertura paulatina de esta ciudad, que ya se está abriendo poco a poco. Vivimos desde dentro como una ciudad con más habitantes que Nueva York o Londres y va volviendo poco a poco a la normalidad, y clausurando sus 16 hospitales temporales abiertos. Muchos en Occidente se preguntaban cómo era posible que en el lugar donde todo comenzó, la gente volviera a retomar sus vidas como si nada hubiera pasado. La receta wuhanesa se basó en un duro confinamiento y en hacer pruebas de coronavirus a sus 11 millones de habitantes. Aunque eso no fue del todo suficiente para curar los miedos y traumas que se les quedó a muchos vecinos tras el confinamiento. También quedaron muchas preguntas pendientes. ¿Mintieron las autoridades chinas al comienzo del brote? Algunos ciudadanos que perdieron a sus familiares denunciaron a las autoridades locales por actuar tarde. Nunca sabremos qué hubiera pasado si China hubiera sido totalmente transparente desde el principio, sin silenciar a los médicos que alertaron del virus y compartiendo todos sus datos con la comunidad científica internacional. En abril, los colegios volvieron a abrir en China, con algunas peculiaridades, como las mascarillas obligatorias en las aulas y los termómetros en las puertas. Incluso algunos niños llevaban sombreros con alas para guardar distancia. Era el espejo de lo que iba a pasar en Occidente cuando terminaran los estados de alarma. La situación vírica estuvo controlada las siguientes semanas, hasta que, a principios de verano, comenzaron a aparecer pequeños y esporádicos brotes, como el de Pekín. Hubo 360 casos. En una semana, las autoridades bloquearon varios distritos de la capital e hicieron pruebas a 15 millones de habitantes. Mientras se controlaban los brotes de verano, China fue el primer país que empezó con un programa de vacunación de emergencia para inocular a los que consideraban sus trabajadores esenciales, como los médicos, empleados de las aerolíneas y comerciantes de mercados mayoristas. Entramos en la farmacéutica Sinovac para conocer desde dentro cómo producían sus vacunas con un virus inactivado que genera inmunidad. Después de un otoño tranquilo, había 2 eventos importantes que cubrir. La vieja normalidad ya era completa en Wuhan. El 31 de diciembre se cumplió un año desde que la Comisión de Salud hablara de una extraña neumonía. Estamos en Wuhan justo cuando se van a cumplir 12 meses del primer anuncio del coronavirus. Entonces, aquel 31 de diciembre, hablaban de una extraña neumonía que estaba empezando a golpear a esta ciudad de 8 millones de habitantes en el centro de China. El turismo también se empieza a recuperar poco a poco en Wuhan. Algunos de los monumentos más importantes de la ciudad han abierto de forma gratuita para fomentar que el público venga a visitarlos. Tampoco podíamos faltar al aniversario de la primera cuarentena de esta pandemia. Hace un año, en una desconocida ciudad en el centro de China, comenzó la primera cuarentena de esta pandemia. El mundo puso nombre a Wuhan. Estamos ahora mismo en una exposición que han abierto al norte de la ciudad, donde muestran un poco cómo ha sido la batalla para acabar con el coronavirus en Wuhan. Durante esos días de enero, llegó a Wuhan un equipo de 13 expertos de la Organización Mundial de la Salud. Eran los mejores cazadores de virus del mundo. Su misión era descifrar la verdad de la pandemia. 27 días después, dieron una conferencia detallando sus investigaciones. The findings suggest that the laboratory incident hypothesis is extremely unlikely and to explain the introduction of the virus into the human population. Hoy, China, con sus luces y sombras, ha controlado el coronavirus, y Wuhan, hace tiempo,
que se convirtió en la primera ciudad de la era pospandemia.